Muy bien, hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo, recién terminamos el capítulo 4 y estamos haciendo una introducción a lo que es el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 4 tenemos el escenario, lo vamos a decir así, el escenario que estamos manejando, ¿verdad? O que se menciona acá en el libro, es referente, recordemos que a Juan, ¿verdad? A Juan, en primer lugar, él escucha a alguien que le empieza a mostrar, ¿verdad?, las cosas que están en el capítulo 4, pero que esa voz, ¿verdad?, que él escucha en ese momento, hermano, dice la Biblia que es uno con voz de trompeta. Es uno con voz de trompeta. No sé si hablamos un poquito acerca de esto, pero ¿quién es este personaje que le está hablando a Juan, hermanos, y que le está, ¿verdad?, narrando todos los versos del capítulo 4, pero desde un inicio, ¿verdad?, el verso 1, en la escritura vemos, hermano, dice Apocalipsis 4:1, este es un repaso. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en los cielos, en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo, ¿verdad? Y ahí comienza toda la descripción que ocurre ahí. Ahora, esa voz con voz de trompeta, ¿de dónde provenía? ¿De quién pudo haber sido? ¿Qué se imagina? ¿De dónde pudo haber venido esa voz de trompeta? Ahora, ¿por qué voz de trompeta? Pudo haber sido una voz regular, bueno, pero lleva un ingrediente adicional esa voz, y es el sonido de una trompeta. Alguien que está hablando con él y que lleva, ¿verdad?, ese sonido trompeta. ¿De dónde pudo haber venido esa voz? Bueno, dicen voz de mando. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Bueno, dice la voz del Dios Padre. ¿Qué otra cosa? Anunciando su venida. ¿Qué otra cosa? Recordemos que Juan, ¿verdad?, en este cuadro que vemos acá, la trompeta, ¿verdad?, la trompeta que aparece acá, ¿qué nos está dando a entender? En sí la trompeta en la Biblia representa algo en particular. Es el anuncio de algo. Ahora, ¿qué tipo de anuncio? Bueno, era más que, no lo vamos a decir congregacional, sino que era para reunirse. Era un sonido, por ejemplo, era un sonido de alarma. Era un sonido de alarma, y quizás, ¿verdad?, en nuestros tiempos, al tener una alarma, por ejemplo, nosotros no usamos trompetas, usamos, ¿qué usamos? Un texto del despertador dice, bueno, las campanas eran, en el caso del pueblo, ¿verdad?, sonaban en la iglesia las campanas,
algo estaba pasando, entonces la gente oía el sonido de las campanas y decía algo estaban anunciando, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Entonces, pero en nuestro medio, que ya las iglesias ya no, ya esas de campana ya no existen, tanto ruido que hay, es la sirena. Entonces ese es el sonido, ¿verdad?, de alerta, de alarma, ¿verdad? Algo está sucediendo. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, cuando había alarma, ya sea para reunirse o ya sea para de guerra o algo, ¿verdad?, que era el sonido adecuado, era el sonido de la trompeta. Recordemos, por ejemplo, cuando Josué fue a pelear contra Jericó, ¿verdad?, ¿qué sonido utilizaron para que los muros de Jericó se derribaran por sí solos? Bueno, no por sí solos, por el poder de Dios. Fueron las trompetas, ¿verdad? Aparte de las trompetas, perdón, el grito. ¿Ustedes gritan? ¿Dónde? Aquí casi no los oigo, pero gritarán en algún lugar. Entonces, hermano, es bueno gritar en la casa de Dios, ¿verdad? Obviamente en el tiempo de la alabanza. Ese es algo que hermanos, representa de una forma figurada la guerra espiritual, ¿verdad? El caso, por ejemplo, cuando Israel, ¿verdad?, caminó alrededor de los muros, hermano, usaron el grito. Ellos eran buenos para gritar, hermano, porque es bien interesante que Josué no les dice: griten, vamos, griten, ¿y qué les pasa? ¿No han comido? Bla, bla, bla. Y nada, no, hermano, ¿verdad? Ellos ya sabían, ¿verdad? Para ellos no era la primera vez, ellos ya sabían, vamos a gritar y ya. Entonces eso era, hermano, ¿verdad? Inmediatamente ese era grito a todo pulmón. Inmediatamente ellos ya tenían la experiencia. Nosotros todavía no hemos tenido experiencias de ese tipo. Por eso es que tenemos que meterle leña al fuego para ver si así, ¿verdad?, sale la voz. Pero ellos tenían esa experiencia. Por ejemplo, hubo un caso, hermano, donde no gritaban. Ahí en la Biblia no gritaban y tenían que decirle, como a veces digo yo: griten, hablen, no oigo, esto, lo otro. ¿En qué caso fue? ¿Quién se recuerda? Que alguien les dijo: griten, no los oigo. Tal vez les ocurre el milagro. Los profetas de Baal, hermano, Elías, el profeta Elías, les tuvo que decir: vamos, apúrense, hagan algo, grítenle. Y porque no hacían nada, hermano. Esos estaban bien muertos, pero nosotros estamos vivos, ¿verdad? Amén. Así que grite, pues. Muy bien, muy bien. Entonces, hermano, es bien interesante, ¿verdad?, que esta voz, hermano, es una voz no de amor, no es una voz de misericordia, no es una voz de compasión, no es una voz, hermano, con ninguna de esas cualidades. Es una voz de alerta. O sea, algo inmediatamente que llama la atención va a acontecer posteriormente. Entonces, hermano, tenemos ahí, ¿verdad?, esta voz de trompeta que habla con Juan. Luego tenemos también al que está sentado en el trono. Fíjese, hermano, qué interesante es. No estamos mencionando el nombre de nadie, ¿verdad? No estamos mencionando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nadie, sino que estamos usando ¿qué? Figuras simbólicas. Entonces hay uno con voz de trompeta. ¿Quién es? No aparece el nombre. No aparece el nombre. ¿A quién, qué sospecha podemos tener de quién puede ser esa persona? ¿Perdón? El arcángel Miguel, que bueno, mencionamos por ahí Dios, ¿qué otro más?
los ángeles. Fíjense, es bien curioso, porque la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, recordemos que el capítulo 24 es el capítulo de la Biblia que habla de la venida de Jesús. Entonces dice, con voz, con trompeta de Dios, con voz de mando. Entonces, hermano, da la impresión, ¿verdad?, que puede ser un ángel en especial. ¿Verdad? Un ángel en especial, hermano, no aparecen los nombres, ¿verdad? No aparecen los nombres específicamente quiénes, pero, hermano, ahí está la figura, uno con voz de trompeta. Luego, hermano, aparece la otra expresión, uno sentado en el trono. ¿Quién está sentado? No aparece el nombre, no aparece el nombre. Ahora, ¿quién sospechamos? Habíamos dicho. El Padre, ¿verdad? Luego aparecen las 7 lámparas. Hermano, que ahí, ¿verdad?, no aparece el nombre específico, hermano, que representan las 7 lámparas. Ahora, hermano, ¿de quién sospechamos? Bueno, cuando estuvimos estudiando las iglesias, ¿qué representaban a las iglesias? ¿Quién se recuerda? Eran los candeleros. Los candeleros. Pero aquí son lámparas. Las dos cosas alumbran, pero las dos palabras son un poquito diferentes. Aquí son lámparas. Lámparas que están ahí en la... lámparas, y ahí me hizo falta algo ponerle. Las 7 lámparas de fuego. Son siempre 7 lámparas de fuego. Ahí me faltó la expresión 7 lámparas de fuego. ¿De quién sospechamos de esas 7 lámparas de fuego? Si lo vemos en el capítulo 4, verso 5, ahí encontraremos una pista que habíamos hablado acerca de eso anteriormente. Dice, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles eran los 7 espíritus de Dios? ¿A quién representa? Solamente uno. Al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que habíamos encontrado los 7 espíritus de Dios, y que los 7 espíritus de Dios son 7 cualidades, ¿verdad?, que le pertenecen a quién, al Espíritu Santo. Luego, y por último, ¿verdad?, tenemos aquí en el capítulo 4 a los 4 seres vivientes, y que cada ser viviente encontramos en cada uno de ellos también 4 cualidades dirigidas hacia quién, hacia Jesús, ¿verdad? Hacia Jesús. Tenemos al león de rey. Fíjense que es bien curioso esta parte de que son dos opuestos. Dos opuestos en una manera, dos opuestos en otra manera. Por ejemplo, el rey, ¿verdad?, por un lado, y lo opuesto al rey, siervo, ¿verdad? Cuando digo opuesto es, bueno, ¿quién está más alto? El rey. ¿Quién está más bajo? Bueno, el último, ¿verdad? El siervo, el mayordomo, el que está allá abajo, ¿verdad? En ese rango, ¿verdad?, de posiciones, el que está arriba, el rey, y abajo el siervo. Veamos el otro lado opuesto. Dios arriba, ¿verdad? Y lo opuesto a Dios, el hombre. La humanidad del hombre. Entonces, usted se puede guiar de esa manera: el rey, el siervo, Dios, hombre. Lo superior con lo inferior. 2 y 2. Dos cualidades, hermano, que las estuvimos viendo en la persona de Jesucristo. Ahí hay, hermano, una fotografía, ¿verdad? En la parte de atrás está el becerro o el buey, el siervo, hermano, opuesto, ¿verdad? Luego está el león, ¿verdad? Luego está la cara, el rostro de hombre, y el rostro de águila. Ahí está un cuadro, ¿verdad?, que han dibujado por ahí. Sí, me
Tiene uno acá y es los 24 ancianos. Gracias. Ahora, en el caso de los 24 ancianos, seguimos buscando. ¿Por qué 24? Hay que buscar ese número, 24. Pero en el caso de los ancianos, ¿con quién lo asociamos? Con la iglesia, ¿verdad? Con la iglesia. Por las cualidades que tenían los 24 ancianos, hermano, no corresponde a otra cosa más que a la iglesia del Señor. Bien, eso es, hermano, eso es algo que encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ahora, quiero, hermano, de hacer algunos detalles introductorios al capítulo 5. Y, hermano, quiero que nos vayamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12 y verso número 35. Mateo capítulo 12 y verso número 35. Bien. Bueno, aquí creo que Mateo 12. Bueno, no es este libro. Sí. Vamos, creo que. Déjeme buscar el otro evangelio. Si no, lo vamos a... $12:35. Aquí está, sí, es Marcos. Marcos 12, sí, ahí está, gracias. Marcos 12:35. Vamos a ver, hermano, algo interesante acá en este párrafo. Y quiero, hermano, reforzar un poquito lo que estamos utilizando en la interpretación del libro Apocalipsis. Recordemos que hay 4 métodos. Habíamos dicho el histórico, futurista, idealista, simbólico, ¿verdad? Y opuestos, histórico, futurista, el idealista, que es literal, tal como está escrito, ¿verdad? Y el idealista, el simbólico, ¿verdad? Que es algo representativo. Pero aparte de eso, hermano, es muy importante que cuando se lee las escrituras, ¿verdad? Se está leyendo la palabra de Dios, usted logre identificar 2 cosas. ¿Dónde está el narrador, ¿verdad? Que está hablando en el párrafo o en la lectura, y cuál es la narración que está demostrando en ese momento. Eso es bien importante, porque si usted no logra identificar, ¿verdad?, dónde está el narrador, dónde está la narración que está exponiendo, entonces uno va a tener la tendencia a confundirse y preguntarse de esta manera: bueno, ¿de quién está hablando las escrituras? Eso es algo bien común, pero Dios, hermanos, en la palabra de Él, adopta ese tipo de expresiones, ¿verdad? Tanto así que uno tiene que saber, ¿verdad?, quién está hablando y de quién está y de qué otros está, ¿verdad?, mencionando. Esto es, por ejemplo, como una poesía, como una, quizás como un cuento, ¿verdad? Es decir, que hay un narrador, ¿verdad? Pero como lo decía yo la vez anterior, a veces el narrador
¿verdad?, está afuera del escenario y está explicando las cosas que están sucediendo, ¿verdad?, ahí, pero de repente el narrador forma parte también de lo que está aconteciendo. Entonces uno puede hasta cierto punto va a confundirse y decir, bueno, el que está explicando, ¿él es esto o él no es eso? Entonces esa parte es bien interesante. Y aquí hay dos ejemplos que son bien comunes en las escrituras. Hay otros más, pero estos son bien comunes, que necesitamos verlo, ¿verdad? Dónde se encuentra la narración, el narrador, ¿verdad?, escondidos, para descubrir de qué está hablando. Veamos, hermano, por ejemplo, Marcos capítulo 12, verso 35. Dice la escritura: enseñando Jesús en el templo, ¿verdad?, les hizo una pregunta a los que estaban presentes y les dijo, la pregunta es esta, está hablando el Señor Jesús: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo, ¿verdad?, es hijo de David? Porque el mismo David, aquí está hablando Jesús, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿verdad?, viene el Señor y vuelve a hablar nuevamente, verso 37. David mismo le llama Señor. Entonces, aquí está la pregunta: ¿cómo pues es que los escribas, ¿verdad?, o las escrituras, ¿verdad?, que estaban registradas, dicen que el Cristo, ¿verdad?, es hijo de David? ¿Cómo es eso? ¿Lo entendieron? Había un problema. Bueno, no problema, sino que Jesús los puso, hermano, les puso ¿cómo le digo? Vamos a decir una ecuación para que ellos pensaran un poquito, se quedaran pensando, ¿verdad?, la forma en que se escribió este párrafo. David, ¿verdad?, dice, hermanos, dijo estas palabras: dijo mi Señor a su Señor, ¿verdad? Veamos el escenario. David está afuera de una escena donde David oye que su Señor le dice al otro Señor: ponte a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David dijo esas palabras. Ahora, pero la pregunta del Señor es: ¿cómo es que entonces, ¿verdad?, está registrado acá que el Mesías es hijo de David? Es decir, ¿verdad?, si yo tengo un hijo, ¿verdad?, él no puede ser Señor sobre mí. Yo soy Señor sobre él. Pues entonces, ¿verdad?, si David dice una cosa, ¿cómo es que entonces los escribas dicen lo opuesto? ¿Entienden esa parte? Ahora, eso es algo, hermano, que las escrituras, ¿verdad?, hermanos, hace esas combinaciones en la gramática, en la narración, ¿verdad? De manera que si usted lo lee, ¿verdad?, rapidísimo, quizás, ¿verdad?, para no complicarse la vida, sigue leyendo. Pero si usted retrocede y se pone y vuelve a leerlo, se queda pensando, bueno, ¿cómo es esto? Entonces, hermanos, ¿qué respuesta le podemos entregar a esto? ¿Cómo es que entonces, ¿verdad?, David lo llama mi Señor, y cómo es que luego aquí aparece que, hermanos, es hijo de David? El punto es ese. David lo llama mi Señor, es decir, cuando dice mi Señor, le está reconociendo la posición arriba de él. Pero aquí en las escrituras
aparece, ¿verdad? No con una posición arriba, sino que aparece el Mesías con una posición abajo, porque es hijo de David. ¿Dónde está entonces la respuesta correcta a esto? ¿Dudas? Sí, ok. Ajá. Ahora, cuando dice, como dicen los escribas, es porque recordemos que los escribas, ¿verdad? La función de los escribas era escribirlo, documentarlo, ¿verdad? Lo que se estaba en ese momento sucediendo, hablando, ¿verdad? Entonces, los escribas lo hicieron correctamente. No hay error en los escribas. Sí. Sí, o sea, cuando dice, ¿verdad? Como dicen los escribas, obviamente se está refiriendo a lo que los hombres escribieron y que está registrado aquí en la Biblia. Entonces, el Señor no está, hermano, en ningún momento señalando algún error en los escribas, sino que, ¿verdad? Se está refiriendo al trabajo, ¿verdad? Que ellos hicieron, y ese trabajo fue buen hecho, está bien, ¿verdad? Está bien. Ahora, David, si los escribas, ¿verdad? Si los escribas, aquí hay dos referencias. Una, la de los escribas, y la otra, ¿la de quién? No. ¿Cómo? La de David, la de la boca de David. Porque fue David quien habló y se registró, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? También por ahí mencionar algo y los escribas lo registran. Entonces el registro de David está bien, el registro de los escribas está bien también. Pero los dos registros se contradicen, ¿verdad? Porque David lo pone al Mesías arriba de él, pero el registro de los escribas, ¿verdad? Lo pone al Mesías debajo de David como hijo. Entonces, ¿cuál es la interpretación, hermano, correcta a este versículo? Muy bien, gracias. Los escribas, la referencia a los escribas de que el Mesías era, hermano, estaba abajo de David como hijo de David, era refiriéndose a la descendencia humana, ¿verdad? Que el Mesías iba a tener, hermanos, por la simiente de David. Y cuando David, ¿verdad?, habla, hermano, está hablando del Señor, de él, ¿verdad? Dice, mi Señor le dijo a su Señor. Ahora, ¿quién le dijo a quién? Porque hay dos señores. Bueno, David, mire, hermano, mire cómo son las escrituras. David no menciona nombre otra vez, ¿verdad? Y este mismo caso, ¿verdad? Esta misma complejidad de casos, hermano, lo encontraremos a cada ratito, hermano, en todos los versículos del libro Apocalipsis. Entonces es bien importante que nosotros ejercitemos esta manera de, hermano, de interpretar y de leer y de ver las escrituras, para que, hermano, no estemos tropezando, ¿verdad?, allá en Apocalipsis, porque de repente pero ¿cómo es eso, verdad? ¿Qué esto pasó? ¿Y cómo es esto que ve que no lo entiendo, pero es que esto es confuso? Ahora, no, en realidad da la impresión que está confuso, pero, hermano, como vimos, ¿verdad? Hay que ir por partes, ¿verdad? Sacando las piececitas para encontrar la explicación a esto. Entonces, hermano, David habla de dos señores. Algunos de ustedes en alguna oportunidad han orado y han mencionado en su oración de un señor y del otro señor, diferenciando el uno del otro. Bueno, quizás no, ¿verdad? Quizás nos referimos a uno solo. Pero David aquí, hermanos, bíblicamente hablando, se está refiriendo a dos señores. ¿Quiénes son esos dos señores? Ay, hermano, rapidito, qué bueno. Y ustedes están entrenados, hermano, diga. Es de un salmo, sí.
Ajá. Exacto, sí. No es que, ¿verdad? David lo dijo, sino que, ¿verdad? Él está, hermano, presenciando donde el Padre, ¿verdad? Y en este caso Jehová le dijo, ¿verdad? A su Señor, el Padre le dijo a Jesús, ¿verdad? Por esa expresión. Ahora, ¿quién fue el que se puso a la diestra del Padre? El Hijo, ¿verdad? Fue el Hijo. Y, hermano, y los enemigos, ¿verdad? Donde debajo de los pies de quién estarán, debajo de los pies de Jesús. Entonces, hermano, bien interesante, ¿verdad? Está Padre, Hijo, ¿verdad? Pero la narración, fíjese, espiritual con la narración, hermanos, terrenal, humana, ¿verdad? Esas dos siempre van juntas. Siempre van juntas. Por ejemplo, se me acaba de venir algo a la mente y puede ser otro ejemplo acá. El caso de la mujer en el pozo de Jacob. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se llama ella? De la mujer samaritana. La de la mujer samaritana, hermano. Ahora, el Señor estaban en lo terrenal. ¿Y qué estaban haciendo en lo terrenal? Bueno, sacando agua de un pozo. Pero el Señor se le apareció y que le dijo: yo tengo de una agua de la cual nunca tendrás sed jamás. Entonces la mujer, ¿verdad?, no le captó la parte espiritual que el Señor le estaba hablando, sino que ella le habló en un sentido humano y le dijo: bueno, tú ni balde tienes para sacar agua. Es más, tú no tienes derecho a estas aguas de acá, a estos pozos. Y la mujer le sacó un tremendo cuento ahí, ¿verdad? Ahora, hermano, después le costó un poquito, hermano, ubicarse en lo que el Señor le estaba hablando y que Él era el Cristo, el Mesías prometido. Otro caso, por ejemplo, que se me acaba de venir, el caso de aquel hombre que fue a visitar a Jesús de noche, Nicodemo. Y cuando llegó de noche, ¿verdad?, el Señor que le dijo, y lo habíamos mencionado: tienes que volver a nacer de nuevo. Y entonces aquel se quedó pensando: ay, en lo humano, ¿verdad? Y el Señor, y mire que el Señor, hermano, bueno, ahí como que no fue paciente con él. Pero Nicodemo, hermano, siempre siguió al Señor, porque allá, hermano, al final de uno de los evangelios, todavía aparece Nicodemo ahí, de verdad, circulando en unos capítulos. Entonces, hermano, el Señor le dijo a Nicodemo: si las cosas tan básicas, tan sencillas, no me las entiendes. ¿Y qué tal si te empiezo a contar de Apocalipsis? Peor. Y no le explicó mucho ahí esa noche, ¿verdad? Porque no hay más referencias de las Escrituras acerca del caso de Nicodemo. Pero, hermano, esperamos que Nicodemo finalmente haya nacido de nuevo. Es algo interesante. Luego, hermano, eso está correcto, ¿verdad? Terminamos lo que es Marcos 12, 35 y 37. Veamos un ejemplo más. Génesis capítulo 3, verso 14, hermano, y verso 15. Génesis 3. Este es otro ejemplo, hermano, muy similar a lo que estamos mencionando, y que debemos de estar familiarizados y ejercitarnos en cuanto a esto, porque Apocalipsis, hermano, usted lo tiene que tener en la punta de la lengua, en la palma de la mano, como se dice, para que pueda, hermano, encontrar las interpretaciones adecuadas. Génesis capítulo 3, verso número 14, hermano, y verso número 15. Dice la Escritura: este es el caso, hermano, de una de las maldiciones después que el hombre pecó, hermano, que encontramos acá, que el Señor les da a la tierra, ¿verdad?, al hombre, a la mujer, a la serpiente. Y veamos lo que dice el verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, ¿verdad? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bien, hagamos una pausa. ¿Quién está hablando? Jehová, ¿verdad? Él está hablando. ¿A quién le está hablando? A la serpiente, ¿vale? Vamos a usar el término que aparece acá, la serpiente. Ahora, en ese escenario, yo me gusta usar esta expresión y lo estoy diciendo muy a menudo. En ese escenario,
¿quiénes están presentes? Obviamente está Jehová, obviamente está la serpiente. Pero ¿quiénes más están presentes? Adán y Eva. ¿Hay otro más? No, ¿verdad? Nos quedamos con ellos. Entonces, lo voy a decir, Dios está hablando, bueno, Dios los tiene a los tres, pero en el verso 14 se está dirigiendo ¿a quién? A la serpiente. Leamos el verso 15. Mantengamos esa idea. Vamos al verso 15. Y pondré enemistad. ¿A quién se está refiriendo? A la serpiente, ¿verdad? Se está refiriendo siempre a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ese ti? Es la serpiente. Entre ti, ¿verdad? Y la mujer. Ahora en esta conversación ya está incluyendo a dos personas. A la serpiente y a la mujer. El hombre está por ahí, sentadito, esperando su turno. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Quién es ese tú? ¿De quién es esa simiente? Bueno, Dios se está refiriendo en esos dos momentos, ¿verdad? A la serpiente primero y segundo a la mujer. No está mencionando al hombre. El hombre está allá, quieto. Está hablando con los dos. Primero se dirigió a la serpiente, segundo se dirigió a la mujer. Y luego vuelve el Señor a decir, tu simiente. ¿De cuál simiente está hablando? La simiente de la serpiente. Hermano, hay quienes son bien desordenados al hablar. Porque de repente, digamos, hay tres personas acá y están hablando con uno. Mira, fíjate que el carro se me... Mira, ¿y qué comiste hoy? Y el otro se queda. Me estás hablando del carro y de repente me cortas la conversación y te pones a hablar de comida con el otro. Y el otro dice, fíjate que hoy... Y mira, ibas a ir a trabajar mañana. Y le habla al tercero. Y entonces uno dice, esta persona como que le cuesta coordinar las ideas, terminar una conversación primero con el primero, segundo y tercero. Ahora, a menos que los tres le vengan y le digan, mira, queremos hablar contigo, ¿verdad? Y ahí quizás más o menos. Pero hermanos, Dios está teniendo una conversación en orden. Primero habla con la serpiente, después habla con la mujer. Entonces, cuando vuelve a referirse a la simiente, y le dice aquí, verso número 15, y le está diciendo, tu simiente, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y luego, y la simiente suya. Entonces, ¿cuál es la primera simiente que se está refiriendo? A la serpiente. Si vamos en orden, se está refiriendo a la serpiente. Y a la otra simiente, ¿quién es entonces? El de la mujer. Entonces dice, ¿verdad? Luego menciona, esta te herirá en la cabeza. Ahora, esta, ¿quién es? ¿La mujer o la serpiente? Si vamos en orden. Si vamos en orden, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y luego cuando menciona suya, ahora dice, y o sea, hay un término aquí que dice, tu simiente. Sí, ahora, pero dice, tu simiente. Ahora, el tú, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a poner como Dios, ¿verdad? Aquí está la serpiente, aquí está la mujer. Entonces, yo ahorita con la mujer, ¿verdad? No he hablado nada con la mujer, pero estamos en una conversación, estamos en un escenario de tres, el hombre no aparece todavía, está ahí. Pero yo estoy hablando con la serpiente. Entonces, ¿qué término voy a usar
al dirigirme a la serpiente, tengo que, ¿verdad?, usar el tú, tu simiente. ¿Qué otra expresión puedo utilizar? Aquí dice, aquí en la escritura tenemos estas alternativas. Tenemos el tú y la suya. También habría que hacer referencia al inicio del capítulo número del mismo verso cuando dice y pondrás entre ti, y continúe diciendo tú, refiriéndose siempre al Señor. Ajá. Ahora, ¿cuál es el juicio y la sentencia? sí. Entre ti y la mujer, y al final le dice tú, entonces ese tú se refiere a la misma serpiente que la mujer. Exacto. Entonces, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti. Ese ti es la serpiente. Porque Dios no está hablando de ese al principio leíamos, y Dios se dirigió en el verso 14 no a la mujer, a la serpiente. La mujer está solamente oyendo, ¿verdad? Dios está dirigiéndose a la serpiente. Entonces, verso 15, hermano, dice, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Se está refiriendo. Y luego dice, entre tu simiente, ese tú es serpiente. Tu simiente, ¿verdad? Y la simiente de ella, la simiente de ella, la suya. Luego, esta te herirá en la cabeza. Ahora, cuando dice esta, ¿quién es esta? Se está refiriendo a la simiente de la mujer. ¿Seguro? 100%. Bueno, sí. Bueno, se lo voy a aceptar. Tienen 10. Entonces dice, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza. Se está hablando de la simiente de la mujer. Dice, y tú, ¿verdad? Ese tú, si no me creen que esta es la mujer, ¿verdad? Estaríamos un poco cambiando los papeles. Porque cuando dice tú, entonces caemos con el tú a la mujer. Y la mujer, Dios no está hablando con la mujer, está hablando con la serpiente. Entonces, tiene que ser, esta no puede ser la serpiente, tiene que ser, como dijeron ustedes, ¿verdad? Tiene que ser la mujer. Así es, la mujer. Y tú, dice, que es la serpiente, ¿sí? Y tú, que es la serpiente, ¿dónde está? Verso, le herirás en el calcañal, ¿verdad? Entonces, si hacemos una figura, ¿verdad? El pie, hermanos, ¿verdad? Le da en la cabeza a la serpiente. Se viene la serpiente y ¡fla!, ¿verdad? Logra ahí morder el calcañar del pie. Ahora, ¿ese pie de quién fue? Está representando, ¿verdad? Pero fíjese, esa simiente, hermano, esa simiente, ¿verdad? Esa simiente de la mujer, hermano, tiene nombre. Recordemos que estamos siempre con figura y cosas así incompletas. ¿A quién está representando? A Jesús, ¿verdad? Correctamente, a Jesús. Entonces, hermano, ahí vemos, ¿verdad? Que el Señor le dio en la cabeza, ¿verdad? Y parece que al darle la cabeza, no sé, hermano, si le da uno en la cabeza a la serpiente, la dejo ya medio boba o algo así. ya lista para qué, cocinarla. Bueno, los que se la comen, pues, los que se la comen. Entonces, bien, hermano, aquí, ¿verdad? En este caso de la maldición en el Edén hacia la serpiente, ¿verdad? Y hacia la mujer, es bien interesante. Uno tiene que, hermano, ver, ¿verdad?, el cuadro completo para poder entonces ubicarse qué está pasando en ese momento. Dígame. Sí,
Bueno, si ninguno de... Claro, ahí, ¿verdad? No es que no están hablando, ¿verdad? Es una sentencia, ¿verdad? Pero en este caso, habrán algunas, como el caso, por ejemplo, de David, ¿verdad? Mi señora, su señor, hay una conversación por ahí, pero en este caso aquí no hay conversación. Aquí el Señor es sentencia y cada quien, va calladito, recibe su parte, ¿verdad? Sí, gracias. Bien, ahora, eso es, hermano, interesante. Ahora, otra cosa que tenemos que también tener en cuenta, hermano, referente, ¿verdad? Para poder manejar un poquito, hermano, el capítulo número 5 es el tema de la Trinidad. Hay muchos versículos y he tratado de ponerlos todos porque no son iguales, son muy diferentes, hermano, pero, ¿verdad? Están enfocados a la misma dirección para que nosotros comprendamos, hermano, dónde está, ¿verdad?, presente la Trinidad. Para que, hermanos, comprendamos esa forma, hermanos, ¿verdad? Cómo Dios se expresa en su palabra y que no tengamos problemas. Bueno, siempre vamos a tener algunas dificultades, pero que no tengamos tanto problema, hermano, en el libro de Apocalipsis. Entonces, no los vamos a poder ver todos este día, pero sí vamos a ver nomás unos 2 minutos ahí, hermano. Veamos, ya que estamos en Génesis, capítulo 1. Vamos a Génesis, capítulo número 1, hermano, y verso número 26. Este es, hermano, algo muy, muy interesante, el tema de la Trinidad, y que, hermano, es algo que da, ¿verdad?, mucho que hablar, comentar, hermano, a muchos. Génesis capítulo 1, verso 26. Ese es un versículo muy bonito, muy interesante, y lo que usted, ¿verdad?, oiga en esta ocasión lo va a tener que utilizar en los demás ejemplos que le va a ser de mucha ayuda. Dice la Biblia: entonces dijo Dios, ¿verdad? Entonces dijo Dios, la palabra Dios, ¿cómo usted se lo imagina? Usemos la imaginación un poquito. La palabra Dios, ¿cómo usted se lo imagina? Una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, porque la palabra Dios, ¿verdad?, es singular, ¿sí? Si fuera plural, diría dioses. Entonces la expresión dice, dijo Dios. Entonces, como quien dice, ¿verdad?, dijo Él, no dijeron ellos, dijo Él, ¿sí? Bueno, sigamos leyendo. Verso 26. Dijo Dios, hagamos. Se contradice. Se pasa del singular al plural. ¿Qué problema hay ahí, hermanos? ¿Qué está sucediendo? Ahora, el escritor de Génesis, ¿verdad?, está oyendo. Él dijo, ¿verdad?, pero luego 2 puntos y pone hagamos. Entonces pareciera que el escritor se equivocó, ¿verdad? Porque cuando dice hagamos, entonces no hay uno, hay varios ahí, porque todos están hablando entre ellos. El escritor no está formando parte de la conversación. El escritor simplemente estaba viendo, oyendo y está escribiendo el libro de Génesis. ¿Qué explicación le damos a eso? Dijo Dios, impresión que es una, singular, hagamos. Y aquí se contradice, porque ese hagamos se refiere, implica que hay más personas presentes. Y todos dijeron, ¿verdad?, en común acuerdo, hagamos, ¿verdad?, al hombre y el resto de las cosas. Pero lo que me interesa es Dios singular, hagamos plural. ¿Qué explicación le damos a eso?
Ese mismo cuadro lo vamos a ver en repetidas ocasiones en Apocalipsis, pero este es un ejercicio. Vamos a ejercitar, hermano, todo lo relacionado con la Trinidad para identificar qué está pasando. Ahora, esa explicación es bien, bueno, lo voy a decir así, ¿verdad? Como decíamos nosotros tiempo atrás, como que te los sacaste de la manga de la camisa, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Entonces, no, pero eso no puede ser así nomás. Tiene que haber, ¿verdad? Algo sólido. Nosotros decíamos, bueno, cuando te lo sacaste de la manga de la camisa, como que cualquier cosa que se te ocurrió, la pusiste ya sobre la mesa y ya eso es válido. Y no puede ser así, tiene que tener un fundamento. ¿Qué fundamento hay referente a eso? Ahora, sí. Bueno, ya vamos a llegar por ahí, pero no estamos por ahí. Ya vamos a llegar por ahí, hermano. Ajá. Lo que ocurre es que cuando en su creación, ¿verdad? Dio la palabra autoridad para que todo fuese hecho, en el momento de crear al hombre, necesitó la presencia de su complemento, que es la Trinidad, para formar el hombre precisamente a su imagen y a su semejanza, porque lo hizo así, pienso yo, que Okay. necesitaba la presencia de Dios para precisamente para... Okay, aquí me están diciendo, ¿verdad? Que Dios a la hora de crear al hombre necesitaba el complemento para formar la Trinidad y entonces crear al hombre a imagen y semejanza de él, ¿verdad? Y con todos los atributos de Dios, ¿verdad? Completos. Y ya vamos a ver eso. Interesante, muy interesante. Ahora, fíjese, interesante, ¿verdad? La hermana menciona que cuando dice hagamos, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es verdad, y como dijo aquí la hermana también, eso es lo que creemos, ¿verdad? Que estaban presentes ellos tres. Ahora, pero ese es un plural, y pudieron estar presentes también los ángeles. Pudieron estar presentes los serafines, los querubines. Y lo vamos a ver a ellos también, porque en Apocalipsis hay rangos que aparecen, ¿verdad? Cada uno con sus funciones, que ellos en algunos casos han tenido también trabajos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Toda esa gama, ¿verdad? De ángeles que están en los cielos. Entonces, pero si dijo a imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces creemos ahí que realmente no pudo haber estado presentes ángeles, sino que tuvo que haber sido la Trinidad. Ahora, pero ¿qué explicación le encontramos? Y ahí estamos bien. ¿Qué explicación le encontramos entonces al singular y al plural? ¿Será que cuando nosotros nos referimos a Dios, ¿verdad? Implícitamente estamos refiriéndonos a la Trinidad? ¿Será así? ¿Qué explicación puede haber? Bueno, les voy a dar la explicación. La explicación está en la gramática hebrea. En la gramática hebrea no es como la nuestra. Singular es uno, ¿verdad? Para nosotros. Plural para nosotros, ¿a partir de cuánto es plural? A partir de 2 para arriba. En el caso del singular, ¿es 1 o 2? No, en el hebreo es 1 o 2, pero el plural para ellos comienza de 3 para arriba. Entonces, el singular, Dios, ¿verdad?
puede hablar en plural. ¿Por qué? Porque hay tres presentes, que es lo que la gramática, ¿verdad?, requiere para que sea plural y que pueda entonces hablar en términos plurales y decir, hagamos al hombre. Entonces, la gramática es bien importante a la hora de leerlo. Eso no está aquí, ¿verdad?, en nuestro lenguaje castellano. Pero en la gramática judía, hermano, eso es diferente. Por ejemplo, el término Jehová es un término, hermano, que en el idioma nuestro no lleva vocales, pero en nuestra expresión sí, porque entonces no sería un poco difícil pronunciarlo. Pronúncieme usted una palabra sin una vocal. Pronúncieme usted, ¿cómo se pronunciaría usted la T y la C? Y luego la H y luego la J. Le tendría que hacer como los patos. No hay pronunciación. Entonces las vocales, ¿verdad? Te, co, mis, tes, mi, pan. Las vocales están presentes, le dan forma. Entonces las vocales se han puesto en el término Jehová, hermanos. ¿Para qué? Para tener una expresión que para nosotros sea, hermano, fácil de pronunciar. En cambio, los judíos ellos lo pronuncian muy más fácil, hermano, que nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad?, en la gramática, hermano, eso va a ser bien importante. Vamos a ver muchas veces que Dios está hablando en términos singulares, pero de repente aparecen tres personajes y uno dice, bueno, Dios está aquí y aquí hay tres más, hay cuatro. No son cuatro, es el mismo, ¿verdad? Aquí está Dios presente y luego dice, hagamos. Entonces uno dice, bueno, Dios está ahí y dice, hagamos. Entonces habían ángeles, quizás estaba, ¿quién estaba más ahí? No había nadie más. Es el mismo Dios trino que se puede reflejar, ¿verdad?, como un solo Dios, o se puede reflejar, hermanos, en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién me puede explicar qué es la Trinidad? Y terminamos. Y dejamos las siguientes, hermanos, citas bíblicas para la siguiente ocasión. ¿Quién me explica qué es la Trinidad? Ok, sí. Uh-huh. Podríamos pensar que si nos basamos en los orígenes, ¿verdad? O sea, en el hebreo original, que se puede citar sí. Uh-huh. y el hebreo original se considera singular como a dos personas, podríamos pensar que es una intervención en la creación. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo viene a formar parte de la Trinidad. Vamos a ver, hermanos, la posición que el Mesías, que el Hijo de Dios, ¿verdad?, adopta en la Trinidad. Y vamos a compararlo, ¿verdad?, qué posición tenía Satanás en el reino de los cielos. Entonces vamos a comparar, ¿verdad?, cuál es la posición de uno, cuál es la posición del otro. Ahora, vamos a ver qué fue ya ustedes lo saben, qué fue lo que a este lo hizo que se derrumbara y qué fue lo que el otro lo hizo que ascendiera. Tienen sus cualidades, los dos tienen sus cualidades. Ahora, hermano, cuando Dios creó, ¿verdad?, a Satanás, hermano, la Biblia habla de la creación de él. Habla de la creación de él. Aquí, hermano, ¿verdad?, es algo bien interesante, como quien dice, esto es así, lo voy a mencionar rapidísimo, como cuando el Señor escoge a este rey, primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl, hermano, como dándole la oportunidad, hermano, para que la tribu de él, ¿verdad?, reinara. Mas sin embargo, hermano, fue, ¿verdad?, quitado y vino entonces la tribu, hermano, de Judá,
donde, hermano, venía la descendencia de David. Entonces, hermano, que uno dice, bueno, entonces, si Dios ya había escogido a David, ¿verdad? Porque Dios ya lo sabía de antemano, pero ¿por qué le dio la oportunidad a Saúl? Uno diría, eso es, ¿verdad?, perder el tiempo, ¿verdad? Meterse en problemas si Saúl no iba a predominar, ¿verdad?, en el reinado, pues ¿por qué Dios lo puso? ¿Por qué Dios lo permitió? Hermano, son preguntas y respuestas que, hermano, están dentro de la sabiduría y el conocimiento de Dios, y que para nosotros, ¿verdad?, es un poco difícil de comprenderlo. Como el caso de Judas, ¿verdad? ¿Por qué el Señor puso a Judas, un hombre tan perverso? Hermano, y los 12, el Señor dice que a los 12 les dio autoridad. Judas andaba echando fuera demonios, hermano. Si que ande por ahí un fulano echando fuera demonios, no es garantía de que se ganó el cielo. Y al final, ¿verdad?, cayó, hermano, y obviamente había una escritura, una profecía, hermano, tiempo atrás, que, hermano, lo agarró del cuello, lo sacudió y se lo llevó a donde él había salido, al mismo infierno. Ahora, hermanos, la palabra tuvo fiel cumplimiento, pero ahí andaba el hombre, hermano, echando fuera de manos, sanando enfermos, predicando, hermano, la palabra de Dios, y conocía los misterios, hermano, conocía el corazón de Dios. Ahí estaba metido. Hasta que, hermanos, el diablo, dice la escritura, entró en él y dijo, hoy sí, vamos a hacer lo que está escrito, el libro referente a ti. Entonces, hermano, vamos a ver la creación de Satanás. Vamos a ver, hermano, la manera, ¿verdad? Fíjate, bien interesante cómo la escritura narra la incorporación de Jesús a la Trinidad. Mas, sin embargo, hermanos, da la impresión como que el Señor estaba por allá, ay, qué pobrecito, bien humilde, vení para acá, forma parte de mi equipo. Pero Él nunca ha dejado de ser, hermano. Entonces van dos conceptos así, ¿verdad? Uno por acá, otro por acá. Y entonces dice, bueno, aquí es por fe, ¿verdad? No es por esto, es por fe. Es como, por ejemplo, ¿verdad?, cuando el Señor dice que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, ¿verdad?, ¿qué es? ¿1 o 1000? Y no nos dice nada. Y no nos dice, y nos deja ahí, ¿verdad? Nos deja ahí quietos. Entonces, cuando el Señor pone, hermano, dos ideas paralelas, sin explicación, quiere decir, hermano, que la respuesta a esas dos cosas, el Señor le ha puesto un velo. Y en esta vida no hay garantía que lo conozcamos. Lo vamos a conocer cuando estemos allá en gloria con Él. Así es que no se quede, porque si se queda, se la va a perder. Amén. Vámonos todos con Él, hermano, y allá tendremos esa compañía especial con esa sabiduría, hermano, tremenda del Señor. Así que, hermano, vamos a ver entonces eso más adelante, ¿verdad? Génesis 1:26, ya lo mencionamos, que cuando Dios dijo, hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas presentes, hermano, trabajando. Y vamos a ver entonces el resto para la próxima ocasión. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Comentario? ¿Cómo? Yo hice una pregunta, ¿cuál fue? Gracias por recordármelo. La pregunta era, ¿qué concepto usted me puede dar de la Trinidad? ¿Cómo usted la define? La Trinidad es... sí, quiero ver. Es bien clara, la respuesta es bien clara. Que uno, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno solo. Alguien le puede poner otras palabritas, no más de adorno. Una sola persona con 3 diferentes funciones. ¿Sí? ¿Verdad? Podemos definir. ¿Alguien quiere participar además de eso? Está bien.
Bueno, nomás está ahí, ¿verdad? Los tres, sí, los tres. ¿Qué otro más? ¿Alguien quiere participar? La Trinidad, ¿verdad? La define como el Dios manifestado en tres personalidades diferenciables entre sí, ¿verdad? Lo que hace el Padre, cuando aparecen tres personas diferenciables, lo que hace el Padre no lo hace el Hijo y no lo hace el Espíritu Santo, cada uno tiene su tarea. Pero cuando están los tres juntos, como un solo Dios, los tres son uno. Vamos a ver entonces eso y muy bien, muy buena definición. Amén, amén. Yo no hice más preguntas, ¿verdad? No, muy bien. Gracias entonces, hermano. Nos quedamos hasta acá. Amén, gloria a Dios. Vamos a recoger las ofrendas.